para empezar a hablar de adolescencia, a mí me gustaría primero ponernos de acuerdo en qué es calidad de vida, porque creo que todos aspiramos como padres, como abuelos, como docentes, como entrenadores, como médicos y como ustedes mismos como generación, que aspiramos de la vida y tener una buena calidad de vida. El problema es cómo definimos esa calidad de vida. Por eso, quizás les pido que nos pongamos de acuerdo a ver si calidad de vida sería estar en un estado de bienestar físico, o sea, orgánico, psicológico, mental y social, en armonía con el medio ambiente. Si ustedes están de acuerdo con que calidad de vida de cualquier individuo de este planeta fuera eso, estaríamos diciendo la misma definición de salud que en la Declaración de la Organización Mundial de la Salud de Alma-Ata en 1978 cambia aquel viejo concepto de que estar sano era no estar enfermo, sino que le agrega esto: bienestar bio, psico, social del individuo, y luego se agregó en armonía ambiental. Si alguna de esas 3 patas o 4 patas no funciona, la salud se ve alterada, también la calidad de vida se ve alterada. En el mundo en que vivimos se confunde demasiado frecuentemente calidad de vida con nivel de vida. Mientras que calidad de vida es lo que definimos, nivel de vida sería la capacidad de acceso a bienes de consumo, bienes de servicios. Muchas veces, por obtener mayor capacidad de consumo, sacrificamos calidad de vida. Por eso, no es solamente que no sean similares nivel de vida y calidad de vida, sino que muchas veces van en contra. Como dice el Pepe muy claramente, cuando yo destino horas extras en mi vida para poder tener un poco más de ingreso económico, para comprarme un auto de otra marca que el que ya tengo, estoy buscando un bien de consumo, pero sacrificando tiempo que puedo destinar a mis hijos, a mis amigos, a mis afectos, a las cosas que más me motivan. Así que, para arrancar, definamos que el objetivo es calidad de vida y no nivel de vida. Sobre la calidad de vida, que puede ser lo mismo que sobre la salud, en el entendido holístico, integral, inciden 4 factores. Esto los determinó un estudio poblacional que se hizo en Canadá en los años 90, a punto de partida de un ministro de salud que se llamó Marc Lalonde, que es clásico ya, el esquema de Lalonde se escribe, es clásico en todo el mundo. Y ese estudio él lo hizo no cuando era ministro de Salud, sino en el siguiente ejercicio que le tocó ser ministro de Finanzas. Eso es lo que tienen los políticos, ¿no? A veces no va de acuerdo al expertise que tengan, sino la capacidad de manejo político, que estén en una cartera o en otra. Cuando estaba como ministro de Finanzas, decidió hacer un estudio a ver por qué Canadá gastaba tanto dinero en su sistema de salud, que es uno de los mejores del planeta. Y ese estudio determinó que sobre la salud y enfermedad de las personas inciden 4 factores: la biología, el medio ambiente, los estilos de vida y los servicios sanitarios. Canadá destinaba cerca del 10% de su Producto Interno Bruto a los servicios sanitarios. Pero el estudio demostró que el 80% de las enfermedades de los canadienses dependían de los estilos de vida. Entonces, cualquier niño de escuela, cualquier persona con un poco de sentido común, tendría que decir, bueno, ¿por qué no destinan parte del presupuesto a cambiar estilos de vida para no tener ese gasto enorme en salud? Y de paso evitar que la gente se enferme muchas veces. Bien, entonces estudió cuáles eran los estilos de vida más perniciosos y también detectaron 4. El alcohol y el tabaco, pero mucho más importante, el sedentarismo y la mala alimentación. Así que ahí Canadá empezó a ejercer políticas destinadas a una mejor alimentación de su población, al desarrollo de la actividad física, a erradicar el tabaco y a apuntar al consumo racional de alcohol. Uruguay es un país
productor de alimentos. A mí me lo enseñaban en la escuela 93 de Florencio Sánchez, y a ustedes se lo deben haber enseñado en las diferentes escuelas primarias en las que han pasado. Uruguay es un país productor de alimentos. Tenemos una penillanura, un clima apto, tenemos el acuífero Guaraní con agua potable, sensacional para producir alimentos. El sentido común indicaría que qué alimentos debiéramos producir dado que tenemos esa capacidad. Y bueno, lo que las personas precisan. Ahí te vamos a frutas, verduras, harinas, cereales, lácteos, algo de carnes y huevos. Y nada de comida chatarra, obviamente. Eso arranca desde los bebés, promoviendo la teta materna, y luego con este tipo de alimentación que aplica a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los viejitos, a los deportistas, al trabajador que usa su físico para ganar su sustento. Pero, ¿qué produce Uruguay? ¿Qué ha venido produciendo todos estos años? ¿Huerta, granja, tambo para este objetivo? No. Uruguay ha venido produciendo soja modificada transgénicamente para soportar agrotóxicos que eliminen yuyos, insectos, otros parásitos, con el objetivo de venderle ese producto para los criaderos de cerdo de la China o de Europa. No tiene sentido, ¿verdad? Y no tiene sentido porque los estilos de vida no los marca el sentido común, no los marcan los estudios científicos, sino que los estilos de vida y los modelos de producción los determina el mercado. Si yo a un productor rural voy y le digo que en vez de producir soja transgénica cargada de tóxicos, se dedique a producir trigo o maíz de forma natural, el hombre me va a decir, bueno, pero ¿y cuánto me pagan por eso? Y cuando yo le diga que 3 veces menos, y el tipo me va a decir, yo te entiendo, pero yo necesito pagar costos y con la soja gano más. Así que, con ese ejemplo que les puse, podemos extrapolarlo a cualquier ámbito de nuestra vida. Quien está marcando desde hace muchos años, décadas, diría yo, los estilos de vida, los modelos de producción, es el mercado. Es decir, la acumulación de capital. No vivimos en un mundo, en una época de la historia que se llame naturalista, o humanista, o cooperativista. El mundo hoy se rige por el capitalismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el acumular capital es el objetivo de los emprendimientos sociales, salvo que sea un esfuerzo muy especial, con políticas públicas, por supuesto. Esto impregna a las generaciones emergentes. Desde luego, nacen, crecen en este modelo, que es el mundo en el cual vivimos y que tiene sus consecuencias. El niño y la niña están programados por su organismo, por su genética, por su cerebro y por sus condicionamientos sociales a que sean los adultos quienes ordenen, quienes marquen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Después está el tema que obedezcan o no, pero ya están programados que va a ser un adulto quien nos va a marcar eso. En la adolescencia, en cambio, es natural, es sano el cuestionamiento a lo que el status quo del mundo adulto propone. Decía Salvador Allende, el expresidente de Chile, asesinado el 11 de septiembre de 1973, defendiendo su puesto en el Palacio Presidencial democráticamente elegido de Santiago de Chile, el Palacio de la Moneda. Salvador Allende, que era médico también, él decía de que ser joven y no ser rebelde es un problema hasta biológico. Y es así, porque la biología está rebelde cuando ustedes están saliendo de la infancia hacia la adultez, en ese trayecto que lleva 10 o 15 años. Dicho todo esto, ¿cómo sabemos que alguien empieza la adolescencia? Cuando yo hago esta pregunta, incluso en ámbitos médicos, la respuesta siempre es la misma. Y es la misma que recibo cuando hablo en un liceo
a adolescentes de 15 años o cuando hablo en un vestuario de fútbol de divisiones formativas. Hago esta pregunta siempre, porque para el deporte es muy importante saber cuándo empieza la adolescencia, porque allí debiera empezar el enseñamiento de la técnica y dejar la multilateralidad en la infancia. No me quedo con eso, pero solamente para darles un titular que para un programa que el desarrollo de un talento deportivo importa y mucho saber cuándo alguien empieza la adolescencia. Entonces la respuesta siempre es así. Arranca alguien diciendo a los 12 años, porque claro, hace el puente, a los 12 se empieza la secundaria, a los 12 se termina el carnet del niño y la niña y se entrega el de adolescente, etc. Pero alguien se queda pensando en algún otro rincón de la sala y dice, no, la Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia va de los 10 a los 20 años. Bien, por ese alguien que estudió, que miró aunque sea en Wikipedia y vio que es así, que la Organización Mundial de la Salud dice tácitamente la adolescencia va de los 10 a los 20. Pero yo no me quedo conforme y sigo mirándolo y preguntando, nadie tiene otra respuesta. Y es fija, les aseguro que siempre pasa y capaz que en la cabecita de ustedes en este momento está sucediendo. Alguien va a responder, cada quien tiene su edad para empezar. Y esa es la correcta. Entonces, cuando tengo yo una clase de 12, 13 años, de 11, 12, o un grupo deportivo, o estoy en sociedad, ¿cómo sé quién empezó la adolescencia y quién no? Tengo dos maneras de objetivarlo, desde afuera sin hacer ningún tipo de análisis. Uno es mirando la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Desglosemos el concepto. Características sexuales de los dos sexos fenotípicamente biológicos, porque identidad sexual hay muchas, pero el sexo biológico. Y secundarios. ¿Por qué secundarios? Porque es en una segunda etapa de la vida. Los caracteres sexuales primarios se pueden ver inclusive en el útero materno a través de una ecografía y uno determinar, este es varón, este es nena, por ver los genitales. Así que la respuesta rápida es, los genitales, pene y testículo en el varón, vulva y vagina en la nena, determinan las características sexuales primarias. Y así sigue en la infancia. Pero las características sexuales secundarias aparecen, repito, biológicamente, físicamente, fenotípicamente, aparecen en la adolescencia. En el varón, bigotito, cambio en la voz, ensanchamiento de hombros, aparición de vello sobre los genitales de forma desordenada, aparición de vello en las axilas, olores más penetrantes. Y en la nena, el cambio es aparición de las mamas, en primer lugar, crecimiento de las mamas. En segundo lugar, aparición de vello sobre los genitales, pero en vez de ser desordenado es triangular, a base superior y vértice inferior. Ensanchamiento de caderas, no de hombros, porque las caderas las van a precisar el día de mañana cuando se les ocurra, si quieren, tener hijos, y en el parto una cadera estrecha no sería posible atravesar por un bebé que va a nacer de 3 kilos, 4 kilos quizás, entonces por eso las caderas son anchas. Y podríamos seguir. Así que la aparición de caracteres sexuales secundarios en alguien me marca que este o esta está empezando la adolescencia. Y lo contrasto con otro dato. La velocidad de crecimiento de los huesos. Un niño o niña crece 4 o 5 centímetros por año, pero cuando empieza la adolescencia se te van al doble, a 10, a 12, a veces más centímetros por año. Así que con esos dos parámetros, yo digo, esta personita empezó la adolescencia, desde el punto de vista físico y fisiológico. Quien marca todo esto, quien dice ahora se largó, es la hipófisis. La hipófisis es una glándula chiquitita, parecida a un higo, cuyo tallo cuelga de la base del cerebro, donde está el hipotálamo. El hipotálamo es una de las zonas por donde transcurren nuestras emociones, así que la hipófisis está muy vinculado a lo emocional y es la gran directora de orquesta de las glándulas de secreción endocrina, o sea, de secreción de hormonas a la sangre. Por eso activa no solamente a los ovarios para que marquen perfil de mujer y a los testículos para
para que marquen perfil de varón, sino también a la tiroides, a la glándula suprarrenal con la adrenalina, a la hormona del crecimiento para que ablande los huesos, los vuelva cartílagos para volverlos a calcificar después y así hacer el proceso de crecimiento acelerado, etcétera, etcétera. No me quiero detener en eso, que es re interesante, pero sería toda una exposición diferente. Solamente quiero situarnos en la complejidad que tiene y la maravillosa magia de la naturaleza cuando hace este tipo de cosas. Bien. Una vez que entramos en la adolescencia, dentro del cerebro, aunque no lo veamos, suceden cosas. El cerebro es una masa protegida por las meninges y líquido entre medio de ellas, por eso el cerebro está como si estuviese dentro de una bolsa de agua, de tal forma que cuando nos golpeamos en la cabeza tiene que ser el golpe muy, muy, muy intenso para que eso se destruya, sino que queda amortiguado por esa agua transparente que nos rodea entre las dos meninges. Bueno, ese cerebro está compuesto por una gran masa llamada glía, neuroglía, vendría a ser el soporte, lo que nutre, lo que le da sustancia, lo que le da protección a lo más noble que tiene el cerebro, que son las neuronas. Las neuronas son células parecidas a una manito. Tienen un cuerpo, sería el citoplasma y núcleo, que está, sería la palma de mi mano acá, y luego tienen entradas llamadas dendritas, que imagínense que son como embuditos a los cuales le llega información de otras neuronas. Una vez que esa información se procesó en la neurona que recibió los datos, se emite como una síntesis por un solo brazo llamado axón. O sea que la neurona recibe de muchos embudos, pero transfiere el dato por un solo brazo que se llama axón. El axón, imagínenlo como un cable eléctrico que transforma bioinformación y que está rodeado de un aislante, igual que los cables eléctricos. En vez de goma o plástico, ese aislante se llama mielina. ¿Para qué es importante este aislante? Es muy importante para que no se dispersen las cargas desde que esta neurona le mandó el mensaje a la otra a través de su axón. Entonces la información que la neurona A envía a la neurona B llega tal cual quiso. ¿Qué sucede en la adolescencia? Esa vaina de mielina está adelgazada, tiene como ventanitas. No confundan quienes quieran estudiar con los nódulos de Rambier, que es otra cosa. Como ventanitas que hacen que se pierda información, pero al mismo tiempo que entre nueva información. Esas vainas de mielina se van cerrando y recién a los 25 años de edad están completamente herméticas. Vale decir que desde ese punto de vista podríamos decir que la adolescencia va hasta los 25 años. Pero la parte frontal del cerebro, la que nos diferencia de los simios, que se llama neocórtex, termina de madurar sobre los 28 o 30 años. Así que podríamos decir que adolescencia va hasta los 20 y juventud va hasta los 30, y en ambas etapas el cerebro está sufriendo cambios. A medida que se cierran las vainas de mielina, una noticia mala, se va perdiendo posibilidad de aprendizaje en cantidad. Una noticia buena, se empieza a ser cada vez más eficiente en la toma de decisiones. Eso que expliqué rápidamente en lo biológico tiene que ver con lo sociológico, porque en esa primera etapa de la vida se instalan con mucha fuerza los estilos de vida, los hábitos. El mercado lo sabe y por eso la publicidad va dirigida sobre todo a franjas de personas jóvenes o muy jóvenes. Si yo instalo el hábito de beber Coca-Cola a los 15 años, difícilmente el adulto de 40 va a soltar la Coca-Cola. Y lo mismo digo por el tabaco, y lo mismo digo por otro tipo de drogas, y lo mismo digo por valores que me hagan funcional a la estrategia que el mundo beneficia a una minoría que hoy está en menos del 1% de la población mundial, la más beneficiada. Entonces, dicho todo esto, tal parece como que la etapa de la adolescencia y la juventud es un gran riesgo de quedar ensartado en el rebaño, o también una tremenda oportunidad de romper
esquemas que no son buenos para todos. Quiero que se queden con esa idea y me acompañen a algo que siempre me reveló hasta hace unos pocos años, que fue el nombre adolescencia para esta etapa, adolecer, carecer de. Y ahí me puse a buscar y antropológicamente encontré respuestas, y etimológicamente también encontré respuestas de gente que esto lo reveló mucho antes que a uno, que es un simple ser pensante aquí chiquito de Colonia. Y resulta que los antiguos griegos, pero también las tribus originarias, los pueblos originarios de hoy, como los quechua, aymara, acoya, denominan a la adolescencia como los portadores del fuego. Y esto los antropólogos nos remontan a la etapa en que el ser humano vivía hace 70.000 años, no somos tan antiguos como especie, subrayo, jamás convivimos con los dinosaurios. Eso solo pasó en los picapiedras, en los dibujitos animados, pero no convivimos con los dinosaurios. Ellos murieron en la primera gran extinción masiva a través del asteroide famoso, y nosotros continuamos con los descendientes de aquel 5% de especies que sobrevivió a la primera extinción. Bueno, tenemos 70.000 años y en el primer nacimiento de nuestra especie como Homo sapiens vivíamos muertos de frío, asustados, comíamos los restos que dejaban las hienas, que después se comían los buitres, y ahí íbamos nosotros a comer, dicen que el caracú, la médula ósea de los animales muertos, porque ahí llegábamos nosotros solamente. No teníamos una dentadura suficientemente habilitada como para comer muchas cosas que no fuera fruta y algunas hojas blandas, pero nuestra alimentación era muy mala y nuestro cuerpo y nuestro cerebro se nutría de forma deficiente. Hasta que ocurrió que alguna vez, y el relato es ficticio, pero bien puede haber sido cierto, un rayo prendió fuego a un árbol seco. Y a alguien, seguramente un adolescente transgresor del status quo, se le ocurrió probar qué pasaba si arrimaba ese fuego a las raíces más duras, a los tubérculos, y descubrió que no solo eran más sabrosos, sino que además eran más blandos, y la dentadura humana era capaz de consumirlos. Seguramente habrá sufrido el ostracismo, lo habrán expulsado de la tribu, a ese, a varios más, hasta que al final el clan humano lo incorporó, y el fuego pasó a ser el que permitía comer mayor variedad de alimentos porque los asaban, pero también ahuyentar a las bestias, entonces quedarse con una mejor parte de la comida del animal muerto. También era lo que daba calor en el invierno, la fogata de la tribu, y por si fuera poco, era alrededor del fuego donde se juntaban los adultos para tomar decisiones, pero escuchaban a los viejos, al consejo de ancianos, que les decía, por aquí fui y me tropecé, por allá fui y le acerté, por aquel otro lugar no quise ir porque no me atreví. Y en base a eso, no copiándole a los viejos, pero sí en base a la referencia de su experiencia, tomar decisiones más acertadas. Eso era con una oreja, con la derecha. Pero con la oreja izquierda también escuchaban a los adolescentes. ¿Y qué le podía aportar una vida de 15, 16, 17, 18 años a ellos? ¿Saben lo que les aportaban? Las ventanas al espacio de confort. Si no hubiera sido así, seguiríamos viviendo en las cavernas. Pero además de eso, hasta que apareció el pedernal como forma de producir por sí mismo fuego, el ser humano dependía de aquella fogata que no se apagara, y dejaban guardianes toda la noche, con viento, con lluvia, para que no se apagara la fogata. Cuando alguna vez fatalmente el fuego se apagaba, la única solución que tuvieron, hasta que miles de años después descubrieron cómo encender fuego por sí mismos, la única solución en esa etapa era enviar a algunos miembros de la tribu a la tribu más cercana a buscar fuego prestado. ¿Y quiénes iban? Los más ágiles, los más fuertes, los más atrevidos, los que menos miedo tenían, o sea, los adolescentes. Atravesaban un montón de riesgos, peligros, llegaban a la tribu vecina, les pedían fuego prestado y se lo llevaban de nuevo a la tribu para encender la fogata, que para aquel entonces era el todo. Por eso le llamaban los portadores del fuego. Un término y un concepto mucho más digno
del que hoy les damos. Hoy la sociedad es adultocéntrica. No hacemos caso a los viejos, no consumen, no producen, son descarte. No hacemos caso a los jóvenes, nos complican la vida porque nos sacan del espacio de confort. Y todo este largo preámbulo, y sé que me quedan 10 minutos nada más, lo hago para situarnos en este momento de emergencia sanitaria global. Un virus es un parásito por necesidad. Cualquier virus no tiene forma de energía propia, por tanto parasita células, y al parasitarlas produce enfermedad en plantas, en animales, en nosotros mismos. Hay virus muy simples, muy leves. La verruga es un virus, por ejemplo. Hay virus más graves, como el ébola, como el hantavirus. Y este virus del corona se llama así, no es nuevo, lo conocemos de los años 60 para atrás, por lo menos, es el que produce los resfríos comunes, pero apareció una cepa nueva que la detectaron supuestamente en Wuhan, en China, en diciembre de 2019. Se llama COVID-19 por coronavirus del 2019. Bien. Los datos que tenemos hasta ahora es que no produce más gravedad su enfermedad que una gripe común. Lo que sí es cierto es que, igual que la gripe, aquellas personas más débiles, ancianos o si no personas portadoras de otras enfermedades como diabetes, como cáncer y sobre todo como hipertensión, puede ser la gotita que termina de producir lamentablemente el fallecimiento. Pero por alguna razón que yo no logro comprender en este momento, habrá que ver con el diario del lunes qué pasa, por alguna razón se aborda de una forma diferente a la que la gripe de todos los años. La gripe de todos los años en Uruguay mata, por decir así, 1.000 personas por año, más o menos. En el mundo, 650.000. Se afectan en el mundo unos 7,5 millones de personas por gripe. En Uruguay tuvimos, y en el mundo, en 2009, la pandemia de gripe H1N1. Y en aquel momento no se optó por el aislamiento compulsivo social, sino que se optó por el aislamiento selectivo de las personas enfermas o los contactos muy estrechos. Y no dejó de andar el país, ni los países en su economía, en lo laboral, en lo financiero, en lo educativo, en lo cultural. Y si miran los indicadores sociales y económicos del Uruguay en 2009-2010, tan mal no lo fue, y en cuanto al abordaje de la crisis sanitaria, la Organización Panamericana de la Salud felicitó a Uruguay por el abordaje de esta epidemia. No estoy con esto minimizando al coronavirus, solo estoy diciendo que hay otras maneras de manejar las epidemias, máxime cuando los estudios que están saliendo ahora en poblaciones como Islandia, como Alemania, nos están revelando de que la mitad de las personas portamos coronavirus aunque no nos enfermemos. Lo cual habla de que puede ser muy leve para algunas personas y también habla de que es muy fácil el contagio. Ambas cosas son ciertas. Cualquier análisis que lean en estos días o que vean en estos días, incluso proyección de estadísticas, va a tener enormes errores porque lo estamos haciendo en el medio de una situación. Sin duda alguna, dentro de un año, mirando para atrás, podremos analizar mejor. Y en eso me quiero quedar. Cuando este aislamiento termine, que para mí va a generar mucho más problemas el aislamiento que el virus mismo, incluso en la salud. Recordemos que la salud es el bienestar físico, mental y social del individuo, y estamos sacrificando lo social, lo mental y una gran parte de lo físico para abordar un pedazo de lo físico, que es la afección respiratoria por coronavirus. Yo creo que nos va a provocar más daño las medidas de aislamientos que el coronavirus, pero es mi opinión personal, me puedo equivocar, tómenla con pinzas. Pero va a haber un día después, y ese día después nos va a presentar un mundo totalmente distinto. Un mundo que recomiendo que lean el libro de Naomi Klein, una periodista canadiense llamada El capitalismo del desastre o la estrategia del shock, donde refiere muchas instancias en la historia del último siglo en lo cual las catástrofes han sido usadas para la mayor concentración de la riqueza de unos pocos. Vean eso porque esto es realmente una catástrofe global, la que estamos viviendo, no tanto por el virus, sino por la consecuencia de las medidas que estamos tomando. Entonces, en ese día después, el clan humano, dirigido por los adultos de hoy, en las diferentes esferas de poder, desde gobierno, Naciones Unidas, hasta un aula de una facultad o hasta un entrenador en un equipo deportivo, los adultos vamos a seguir
dirigiendo la sociedad, pero a ver si es posible, desde los adultos, empezar a prestar atención a los viejos o experiencias anteriores de manejos de pandemia o de manejos de crisis sociales, y también abrir la oreja izquierda hacia los jóvenes para que nos sacudan y nos muestren ventanas que nos hagan salir del espacio de confort, porque queremos volver a la normalidad, pero lo dejo como reflexión, ¿está bueno volver a lo que era la normalidad? ¿No era un mundo que estábamos intentando transformar? ¿No había una gurisa de 16 años, Greta Thunberg de Suecia, sacudiendo nuestras conciencias y haciéndonos ver de que el cambio climático nos está llevando al desastre que no lo dicen los adolescentes, que revelan los científicos convocados por las propias Naciones Unidas para que nos den datos? Ayer escuché que la reunión por el cambio climático que se iba a hacer este año, 2020, quedó suspendida para 2021. O sea que el problema del clima ya no existe más para la comunidad adulta internacional debido al aislamiento social del coronavirus. Lo tiro a modo de recepción de un solo ejemplo, donde ustedes, jóvenes, van a ser para nosotros fundamentales para ayudarnos a encontrar salidas al espacio de confort. ¿Para que les hagamos caso en todo? No. Pero sí para que los escuchemos. Y qué bueno sería la complementación de las generaciones. Que los adultos, teniendo la responsabilidad de dirigir, escucháramos como antes se hacía a los viejos y escucháramos como antes se hacía a los adolescentes y jóvenes, y juntos sacáramos el mejor producto guiado por la sensatez y guiado por los valores. ¿Cuáles valores? Aquellos que decimos sostener, pero que muchas veces no practicamos. Me quedan 5 minutos y quiero darles dos ideas. Una, no lo vean como un imposible. Cuando yo me fui de Uruguay a Europa, me fui, no a una aventura, me fui con un amigo porque estábamos muy angustiados, muy deprimidos, era plena dictadura, nos sentíamos mal nosotros, no solamente por eso, existencialmente nos sentíamos mal, no voy a ahondar los por qué, pero era así. Y nos fuimos de mochilero a la que saliera, estuvimos un año girando por toda Europa, ganándonos la vida de changas, tocando la guitarra en la calle, y en momentos que estábamos muy solos, muy extrañando, muy sintiéndonos los sudacas perdidos en ese tremendo y precioso continente como es Europa, acuñamos una frase que nos dábamos de aliento, y yo no sé si fue Rubén, mi amigo, o fui yo que la dijo, pero era de los dos, y decía, los imposibles no existen, los imposibles son tan solo la excusa que justifica al desaliento. Y junto con esto voy a cerrar con una historia que me lleva 1 minuto y medio y que es de origen guaraní y que habla de que en la jungla americana hay un incendio y los animales huían del incendio. El yaguareté, el animal más grande de nuestra selva americana, corría despavorido alejándose del fuego cuando de repente ve que por encima de él un colibrí, que en guaraní se dice mainumbí, volaba pero en dirección hacia el fuego. El yaguareté se detuvo, lo miró y dijo, pobrecito, se quemó, estará loco, ¿qué fue lo que hizo? Una vez que pasó su trago amargo, siguió corriendo porque le podía más el miedo. Pero segundos más tarde, ve de nuevo al mainumbí, volando a alta velocidad, ahora sí, alejándose del fuego. ¡Ah, qué suerte!, dijo el yaguareté aliviado. Por fin reaccionó y qué suerte que no se quemó. Poco le duró el alivio, porque segundos más tarde, otra vez, el mainumbí volando hacia el fuego. Ahí fue que el jaguar, el yaguareté, ruge y le dice, ¡pará! ¿A dónde vas? Te vas a quemar. Y el mainumbí, ustedes saben que los colibrí pueden aguantarse en el aire un ratito moviendo sus alas a alta velocidad. Así que eso hizo para contestarle y le dijo, no me quiero quemar. Yo lo que estoy haciendo es voy a buscar gotas de agua al lago y las llevo hacia el incendio para intentar apagarlo. Ay, mi amor. El yaguareté quedó
primero sorprendido y enseguida largó a reír. Pero ¿y a vos te parece que con 3 gotitas de agua que llevas en tu piquito vas a apagar ese tremendo incendio? El Mainumbí le contestó, yo no sé si lo voy a apagar, pero sé que estoy haciendo mi parte. Y siguió volando hacia el fuego. Amén. Y los dejo con esa historia para que no crean jamás ese esfuerzo en su ámbito de influencia, ese pelear por los valores en los que ustedes creen es poco. Siempre serán 3 gotas que ayuden a apagar el incendio. Bueno, buenísimo, Jorge. Muchísimas gracias otra vez por tomarte este tiempo y estar acá con nosotras y con nosotros.